Y aquí estamos nuevamente, vamos a seguir con la información en estilo RPM y hoy es un lunes muy lindo aquí en el estudio porque tenemos al equipo completo por primera vez en lo que va del mes de junio, logramos juntar al equipo entero. Ya está con nosotros Estefanía Ledesma para hacer todo el espectáculo, estuvo Pedro Rico con las editoriales y lo tenemos al Niño Maravilla, Seba ahí en controles y aquí yo para contarles lo que está sucediendo en el país. Y vamos a contarle que se presentó una propuesta para potenciar el desarrollo de la hidrovía por parte del gobierno nacional. Es este trabajo que se viene llevando adelante desde el gobierno nacional para potenciar el desarrollo en general de todos los proyectos en todo el país. En esta ocasión especial, el ministro Alexis Guerrera resaltó la necesidad de brindarle un impulso mayor a la región a través del desarrollo de las vías navegables en nuestro país. El titular de la cartera de Transporte Nacional, Alexis Guerrera, planteó esta necesidad de ampliar la gama de estos productos exportables, potenciar las economías regionales y fomentar la multimodalidad durante el Consejo Federal Hidrovía realizado allí en Chaco, donde se firmaron convenios para desarrollar obras en distintos puntos de diferentes provincias. Tenemos la nota para compartir con usted. Hemos decidido, todos los miembros del Consejo Federal en forma unánime, elevar una nota al presidente de la República con las conclusiones de estas jornadas, con el objeto de promover un plan de balizamiento, señalización y dragado de la vía navegable principal, conjuntamente con las vías navegables secundarias y sus respectivos accesos en condiciones de equidad. Eso significa que nosotros pretendemos fortalecer los puertos fluviales de nuestras respectivas provincias argentinas para fortalecer el desenvolvimiento de nuestras economías regionales con el objeto de tener una logística integrada de base competitiva. Por la importancia que tiene el tema para el país, no solamente para estas 7 provincias, sino también para el país, será una reunión que tendremos en breve. Y después son los mecanismos de contratación administrativa. Habría que agarrar el manual de contrataciones del AGP, pero es cuestión de determinar la obra, presupuestarla, llamarla a contratación, depende los montos, cuál es el esquema. Habrá obras menores que pueden salir en los próximos 2, 3, 4 meses y habrá obras mayores que a lo mejor desde el momento del llamado a licitación hasta el comienzo del inicio de obra pueden tardar 6 meses. Ahora, todo es mucho más rápido que lo que no sucedió durante 25 años. Nosotros proponemos, a través de este Consejo Federal de la Hidrovía, que al igual que los ríos, que tienen vida, que tienen movimiento, que nos adaptemos en los mecanismos administrativos y jurídicos que tiene el Estado Nacional a los tiempos que corren y a las necesidades que plantean cada una de las provincias, sobre todo para reactivar sus puertos provinciales y hacer de esos puertos provinciales los que exportan directamente sus mercaderías y sus producidos. Estamos hablando del dragado de los puertos al norte de Santa Fe y los puertos al sur de Santa Fe a través del Canal Magdalena. Así que es simplemente esto. Creo que obviamente por la importancia de la cuestión tiene que actuarse rápidamente. El Poder Ejecutivo Nacional, el presidente, ha habilitado la participación de todos los gobernadores y hemos llegado a estas conclusiones. Así que eso es un poco lo que describe lo que se ha hecho hoy. Vamos a Ecuador ahora, porque acosado por todas las protestas y el Congreso, por si fuera poco, Lasso redujo el precio de los combustibles mientras el Congreso debate la posibilidad de destituir al mandatario al que un sector de la oposición considera el responsable de la grave crisis política que está sucediendo y conmocionando internamente allí el gobierno de Ecuador. El gobierno de todos modos se dio una reducción de un 10% de centavo de dólares
para el precio del diésel, 1,80 en dólares también para el precio de la gasolina allí en Ecuador. Es evidente que todo el tema del gasoil no está afectando solamente a nuestro país, sino que también allí en Ecuador. Y en el medio de esta crisis, el presidente tomó esta decisión. El señor Guillermo Lasso redujo ayer domingo los precios de los combustibles principales, que es el reclamo fundamental de las manifestaciones que sacuden al país hace más ya de 15 días, aunque en un porcentaje menor al que piden miles de ciudadanos por el alto costo de vida que se vive allí en Ecuador. El mandatario de derecha cedió esta reducción de 10 centavos de dólares que deja el precio del diésel a 1,80 y el de la gasolina corriente a 2,45, reseñaron las principales agencias de noticias allí de Ecuador. Entonces, en medio de este intento de destituirlo y la protesta de toda la gente en la calle, bueno, ayer entonces recibieron esta noticia, por lo menos le han bajado los combustibles. Ojalá nos bajen también aquí en Argentina a nosotros. Nos vamos a hablar ahora de un tema muy importante que se hace bastante, todo el mundo está poniendo mucho foco allí. Vamos a hablar de las escuelas de herrería lesbianas. Forja otro modo de ejercer este oficio. La escuela que enseña herrería a mujeres y a LGBTIQ+, y forja otro modo de ejercer este oficio que por inicio uno dice herrería, se trata solamente de un trabajo para hombres. Evidentemente no. Forjar hierros en un taller entre chispazos, amoladoras, con guante, máscara, protección. Era una escena, como les decía, que nos remite inmediatamente a un oficio para hombres, porque esa construcción social en proceso de cambio divide aún más a los trabajadores según el sexo. Hay trabajos pesados, duros, que corresponden a los hombres. Bueno, sin embargo, se trata de un nuevo escenario, ahora que está transformándose allí en la escuela de herrería lesbiana creada por y para mujeres y para los LGBTIQ, que pandemia mediante incorporó también a varones en este ambiente. Ahora también es una escuela equitativa para todo el mundo. Nosotros tenemos algunas imágenes del trabajo que se lleva adelante allí. La Escuela de Herrería Lesbiana nació el 3 de marzo del 2018. Inicialmente yo me había puesto a dar talleres los domingos gratuitos, orientados fundamentalmente a mujeres y gente de la comunidad LGTBIQ+. Y en ese momento, marzo del 2020, yo me puse a hacer vivos de Instagram, como quien dice, ok, la gente está angustiada, aburrida en su casa, vamos a hacer como que damos clases de herrería sin tomármelo demasiado en serio. O sea, no, pensé que era más hacerle un aguante a la gente que estaba angustiada en la casa. Y a partir de ahí nos empezó a conocer un montón de gente, no necesariamente de la comunidad LGTB. O sea, a partir de ahí nos empezó a conocer todo el mundo. En principio damos un curso básico donde la gente se encuentra acaso por primera vez con lo que es la soldadura. Les enseñamos a trabajar con la moladora, con la sierra sensitiva, o sea, con herramientas de corte y pulido, y la gente se va con su primer proyecto más o menos dignamente armado. Después de ese curso básico, lo que pasa a la gente es a integrar lo que se llama el club de redes, que es donde cada persona viene a hacer su propio proyecto. Lo que suelen hacer muchos son cocinas Rocket, hay gente que hace mesas, hay gente que trae sus propios proyectos de mobiliarios para sus casas, hay gente que hace estufas, hay gente que hace salamandras, hay todo tipo de proyectos de herrería vienen a hacer acá. Siempre tuve ganas de aprender un poco cómo manejar herramientas, siempre me interesó. Pero bueno, no lo había logrado dar con la persona que me quiera enseñar, y me enteré que bueno, que existía un espacio disidente donde te enseñaba una piba. Me acerqué por eso, porque sentía que no era un lugar que me iba a intimidar, que era un lugar cómodo y que no me iban a estar criticando
por nada. Yo el nombre de Escuela de Herrería Lesbiana lo puse hacia el final del 2018, o sea, durante mucho tiempo, durante muchos meses funcionó sin nombre porque yo no sabía qué estábamos haciendo en la escuela. Pensé que nos juntamos a soldar los domingos, buena onda, y eso era todo. Primero es un guiño al interior de la comunidad, es decir, acá está todo bien con vos. Y si vos no sos de la comunidad es, ok, pero tenés que respetar ciertos códigos. O sea, hay ciertas cosas que son válidas acaso en otros espacios de oficio, ciertos chistes que pasan, cierto humor heterosexista donde está todo bien, en otros espacios, acá no está todo bien. Antes de la pandemia venían fundamentalmente mujeres y lesbianas y nadie más. Y en cambio ahora tenemos gente muy distinta, o sea, tenemos varones y mujeres heterosexuales y gente de la comunidad LGTB, pero muy repartido todo. Y esto es solo una muestra de lo que se puede hacer desde la igualdad. Las huellas del activismo y el recorrido LGBTIQ+ por la ciudad de Buenos Aires es impresionante, junto a referentes de estas comunidades, los espacios más representativos de la militancia por el orgullo y el respeto a las disidencias desde la recuperación democrática. En la ciudad de Buenos Aires principalmente es muy pero muy notable. Realmente van dejando huellas, van adquiriendo más espacios, van logrando más derechos, van logrando realmente imponerse. A pocos del Día Internacional del Orgullo se realizó junto a referentes el ejercicio cartográfico de identificar los lugares más emblemáticos allí en la ciudad de Buenos Aires para ese colectivo desde la restauración democrática hasta el presente, sin pretender agotar todos los ítems de una memoria en construcción. Aquí funciona desde 1998 la Asociación Gondolín, Espacio de Resistencia y Organización de la Comunidad Travesti y Trans, dice la placa allí en la entrada del hotel recuperado y cooperativo de Araos 924 en el barrio porteño de Villa Crespo, cuya fachada destaca también por la pintura, murales recordados por el fondo azul eléctrico. Son varios los lugares que están siendo recuperados por esta gente y están buscando simplemente insertarse en el mercado laboral, en la cultura, en la ciencia, en la educación, como cualquier otro ser humano, y la verdad es que están dejando huellas en toda la capital federal. Y quizás si hacemos un recorrido también por todas las provincias o mismo aquí en Santa Fe, seguramente también tendremos grandes huellas que van dejando a su paso el activismo entonces. Y hablando de activismo y hablando de todo este tema inclusivo, cientos de manifestantes ante el Ministerio de Educación porteño marcharon en contra de la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas. Recuerda que la semana pasada el alboroto que se armó con esto que dijo Larreta, da miedo a un futuro donde de repente el gobierno de turno vuelva a poner en un lugar de cancelación y persecución la falta de humanidad y empatía, fue lo que advirtieron estudiantes y docentes de la ciudad. Recuerda que también salió a hablar Axel Kicillof en su momento. La activista Marlene Guayar observa la escena que se está desplegando en cuanto a lo que es la historia del lenguaje inclusivo en los colegios, y dijo: esto se vive como una violencia de los cuerpos que están en el territorio áulico. A su alrededor, en las puertas del Ministerio de Educación porteño, comenzaron a reunirse muchísima cantidad de gente, personal LGTB, también integrantes de centros de estudiantes, docentes de diferentes escuelas, profesorados, bachilleratos, en fin, la comunidad educativa completa frente a la censura, el odio y la persecución es su eslogan frente a esta prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas, y nosotros trajimos imágenes para compartir con usted.
El motivo es protestar contra la resolución de Soledad Acuña que prohíbe en las escuelas el lenguaje inclusivo. Entonces, por eso hoy nos concentramos, es una radio abierta para poder manifestarnos en contra de esto, porque es coartar nuestra libertad de poder hablar y sobre todo de que las pibes son las que justamente traen ese lenguaje porque es como se identifican. Entonces, prohibir el lenguaje es ir contra los derechos y contra todas las normativas, incluso nacionales, que hablan de ampliación de derechos, de las identidades. Lo que vemos es que se recrudece una política persecutoria hacia quienes reconocemos derechos, habilitamos a nombrarnos y a nombrar a otros como se identifican, como se reconocen. Y ya lo estamos viendo en las aulas, conducciones de escuelas, personas que están haciendo actas a quienes seguimos garantizando derechos, habilitando que cada cual se nombre como se desea nombrar. Desde la ley de identidad de género nosotros tenemos esa posibilidad de reconocernos en las aulas y que decirles que todas las lenguas son deformes, las hacemos quienes las hablamos y quienes habitamos los espacios educativos. Desde esta resolución nos vemos completamente perseguidos. Es crear discursos que alimentan el odio, la exclusión, la desigualdad, en base a la nada, porque no es que haya habido una orden previa o una cuestión previa sobre la que los docentes, las docentes, les docentes incluyen el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo lo impone la juventud, lo impone el pueblo, la sociedad, el cuerpo civil, y los colegios lo toman porque es su deber, porque tienen que hablar como hablan les chiques, y les chiques han impuesto esto de lo que venimos bregando las disidencias desde largo y tendido, porque la construcción del odio, la desigualdad, la discriminación, la exclusión terminan en muerte. Y seguimos en estilo RPM. El presidente Fernández estuvo allí en la cumbre de los BRICS, recuerda, la semana pasada, donde dijo: aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones. Estuvo participando el presidente Alberto Fernández el día viernes allí en forma virtual de la cumbre de jefes de los estados BRICS. La aspiración argentina, decía el presidente, es ser uno de los más importantes miembros de estos grupos. Entre ellos están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyos líderes sostuvieron que ni el trigo ni los alimentos pueden convertirse en arma de guerra, frase que también había dicho el Papa Francisco la semana pasada. Recuerda que no quiere que los granos se transformen en un arma de guerra. La paz es urgente porque es urgente hacer un mundo más igualitario. Fueron algunas de las frases de los altos gobernantes de los países allí presentes. Nosotros tenemos las imágenes y la palabra de nuestro presidente para compartir con usted. Estamos honrados por la invitación a esta reunión ampliada de los BRICS. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Argentina. Somos proveedores seguros, responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada. Esto significa que no solo somos capaces de producir y exportar alimentos, también sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos grandes recursos energéticos, contamos con la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Los BRICS constituyen una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve a un tiempo mejor y más justo. Argentina quiere sumarse a ese espacio y brindar sus aportes como integrante del mismo. Y precisamente
justamente en el marco de esta cumbre del G7, el presidente Alberto Fernández ya también tiene decidido mantener reuniones bilaterales con distintos líderes del resto del mundo. En el marco de la cumbre se realizará el encuentro con Boris Johnson, allí en el castillo bávaro de Schulz-el-Maus. El encuentro se desarrollará este lunes por la tarde. Fuentes del gobierno confirmaron que la agenda argentina es obvia y es muy importante, más aún cuando venimos de aprobar la resolución Malvinas del Comité Descolonización, dijeron las fuentes del gobierno nacional. Entonces, Alberto Fernández está participando de esta cumbre que finalizará el día martes. Fue recibido desde la semana pasada, que está esta cumbre con estos países que les he nombrado hace unos minutos. Es el foro que nuclea las economías más poderosas de todo el mundo y Argentina está allí presente. Luego de la recepción protocolar, el mandatario argentino formó parte de la tradicional foto con los líderes del G7, para la cual fue ubicado entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, con quien tendrá, como decíamos en horas de la tarde de hoy, esta reunión bilateral en el marco de el G7, donde Argentina está participando. Entonces, es la actividad que tiene el presidente Fernández durante estos días en cuanto al G7. Y hoy los porteños amanecieron con una gran noticia denominada Chau Parquímetro. Se pone en marcha una app para estacionar allí en Cava. Este mundo tecnológico que está dando vuelta a todo lo que ya conocíamos, lo que estábamos acostumbrados, y tenemos que ir actualizándonos, no nos queda otra. El actual sistema para pagar por estacionamiento un vehículo en la ciudad de Buenos Aires a través de los parquímetros y tiqueteadoras dejará de funcionar para dar paso a partir del día miércoles a una aplicación que se podrá bajar en su teléfono celular, desde el cual se abonará por el tiempo exacto que deje su auto con tarjeta de crédito y débito allí en Buenos Aires. Esta aplicación se podrá abonar por el tiempo exacto, marcando la patente del auto, los minutos cuando deja su auto, cuando lo retira. O sea, Chau Parquímetros. Entonces, los estacionamientos medidos que rigen son para más de 3.500 espacios tarifados en un polígono. Se extiende por zona en los barrios de Balvanera, Recoleta, Retiro, Montserrat y San Nicolás, en los que se está cobrando hasta 45 pesos la hora de estacionamiento. Todo este viejo esquema ahora queda atrás para dar transición a esta nueva aplicación. Recordamos entonces que estará activa a partir del día miércoles para Buenos Aires. Obviamente es más que seguro que esto se extenderá, como siempre, a todo el país. Bueno, hablando de todo el país, ahora vamos a hacer una recorrida por algunas provincias de nuestro país para destacar algunas noticias, algunas cosas que han estado sucediendo. Por ejemplo, nos vamos a Gualeguaychú, la zona rural, allí en Entre Ríos. 4 estadounidenses fueron detenidos por disparar armas y que ejercer caza ilegalmente. El hecho se produjo en el interior de un campo, allí en una zona rural de Gualeguaychú, como les decía, donde se constató la presencia de 4 individuos disparando armas de fuego sin contar con los permisos necesarios ni las licencias correspondientes. Las armas de fuego fueron incautadas y se les abrió una causa por infracción a la ley provincial de caza. Entonces, allí en Entre Ríos, 4 personas de nacionalidad estadounidense. Entonces, en la provincia de Entre Ríos estaban cazando sin ningún tipo de permiso. El operativo se desarrolló en un camino de vecinal de tierra a la altura del kilómetro número 37 de la ruta provincial 20 en el departamento entrerriano de Gualeguaychú. Ni siquiera para los residentes de las provincias que tienen leyes muy específicas sobre caza y sobre precisamente la preservación de la flora y la fauna de cada una de las provincias, estas personas entonces de manera ilegal estaban cazando y fueron detenidas y sus armas incautadas.
De allí nos vamos a otra provincia, nos vamos a Paso de los Libres. Recuerda que yo les estuve contando la semana pasada de este subteniente que había fallecido en esta especie de ritual de iniciación por parte de sus compañeros. Ahora tomó cartas en el asunto el ejército, que denunció a los 11 oficiales desplazados por la muerte de este teniente. La fuerza le pidió a la policía, a la Fiscalía de Paso de los Libres, que investigue profundamente la responsabilidad de estos militares del grupo de artillería de Monte 3 allí en aquel doloroso episodio donde perdió la vida el soldado Matías Chirino en su primer día de trabajo. Él fue feliz porque se había recibido, era su sueño formar parte del ejército argentino, y en esta especie, como les decía, de fiesta de iniciación, perdió su vida. Por eso ahora el ejército argentino se presentó allí en la Fiscalía de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, donde se pide que se investigue a fondo este delito entonces en contra de este joven y que no vuelva a suceder. Ya tenemos muy presente también lo que ha sucedido en el ámbito del Ejército Nacional, de Gendarmería, lo que ha sucedido con el soldado Carrasco hace bastante tiempo. No queremos más muertos por estas cosas. Cambiamos ahora de provincia, nos vamos allí al sur porque comenzó la temporada de avistamiento de ballenas en Puerto Pirámides. Acá estamos para darle la bienvenida a los amigos que visiten la capital nacional de la ballena franca austral, dijo muy entusiasmado Fabián Candón, el intendente de esa pequeña localidad. Las cosas lindas que tiene el invierno, el frío, las aguas, la temporada de ballena comenzó entonces a puro énfasis allí en la única localidad ubicada sobre la península Valdés, en el extremo noroeste de la provincia de Chubut, donde operan las 6 empresas que realizan el servicio de avistamiento a bordo de sus embarcaciones. Esta pequeña localidad de poco más de 600 habitantes, recostada sobre el Golfo Nuevo en la base de la península Valdés, está entonces preparada para la nueva temporada de avistamiento de ballena en el sur de nuestro país. Dejamos el sur ahora y nos vamos, seguimos hablando de frío, seguimos hablando de la temporada invernal. ¿Cuáles son los parques de nieve para disfrutar del esquí y el snowboard en nuestro país? Rodeado por varios parques que ahora con el frío durante la temporada de esquí en Argentina, la brújula de los turistas locales y también los extranjeros deciden disfrutar de vacaciones y necesitan fijar su rumbo y hacia dónde apuntan a la cordillera con un objetivo claro: gozar de la nieve y todas las actividades que trae esta magia blanca para hacer feliz a los amantes de la nieve. El entusiasmo por hundirse hasta las rodillas allí en los bosques nevados no es mi caso, o bien la expectativa por contemplar una panorámica de los pálidos picos no es lo único que motoriza al éxodo turístico que se viene inminente para toda la zona sur. Se suma el senderismo, el trekking y los paseos por los gélidos lagos, el deporte extremo de estación que se impone con fuerza ya hace bastantes años. De norte a sur, de Mendoza a Tierra del Fuego, una guía de centros de esquí cordillerano haciendo hincapié especialmente en los menos conocidos o los que crecieron a pulmón por el impulso de los lugareños. Es entonces el trabajo de turismo que se está llevando adelante para que todo el mundo conozca nuestros centros de esquíes en toda la Argentina y disfruten de este invierno. De los centros de esquí nos vamos a Salta, porque en Salta también se va a celebrar en la temporada invernal. Se prevé números alentadores para la temporada de invierno 2022. El Ministerio de Turismo y Deporte Provincial, Mario Peña, destacó el crecimiento constante que se registra allí en Salta desde enero pasado. Además, consideró que el turismo internacional es un elemento clave. Si vemos, todo el mundo coincide, en todas las provincias
provincias coinciden en que el turismo va a ser el eje fundamental para crecer, para avanzar en la economía. El gobierno de Salta presentó su propuesta turística invernal en la ciudad de Buenos Aires, exponiendo un variado menú alternativo, nuevos, sumamente alentadores y proyecciones muy pero muy buenas para el segundo semestre del año, que ya empieza en días nada más en cuanto a deporte y turismo allí en la provincia. Las declaraciones de Peña destacó el crecimiento constante que está registrando la provincia de Salta después de enero pasado, después de años de pandemia. Aún en la presente etapa se considera temporada baja, dijo, pero que se están proyectando muchísimas cosas y se proyecta superar más de 2 millones de turistas, que era lo que tenía la provincia en el año 2019 antes de la pandemia. Vamos a visitar Salta entonces y podemos tomarnos estas vacaciones. Recuerde que hay un montón de promociones, ya está el previaje también que está empezando a operar para que usted pueda hacer esta recorrida por el país. ¿Cómo lo seguimos recorriendo nosotros? Operativos de suspensión de actividades en la ciudad de Neuquén por un intenso temporal de nieve. Vio que acá vamos de un extremo al otro. Entre las actividades canceladas se encuentra un acto de promesa de lealtad a la bandera de unos 1000 estudiantes que ya se había suspendido en días anteriores también por el mal clima. Piden circular con precaución por mayor presencia de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada. Hay muchísima gente que ama el invierno, que disfruta la nieve, pero todo en exceso hace mal y evidentemente la ciudad de Neuquén está atravesando una intensa nevada que afecta desde la madrugada la ciudad principal, que se genera inconvenientes para transitar. Se suspendieron diversas actividades, como les contaba, como esta promesa a la bandera de los niños de 4º grado allí de la capital. La Municipalidad de Neuquén, por su parte, informó la cancelación de otros actos escolares también que estaban programados ya desde el día viernes, que estaba suspendido del día 20 de junio, lo pasaron para el viernes, tampoco se pudo realizar porque dijo el gobierno neuquino: priorizamos la seguridad de nuestros niños y nuestras niñas. Y también señaló la Secretaría de Capacitación y Empleo, que agregó que está pronosticado que siga nevando hasta mediados de semana, entonces allí en Neuquén seguirá todo suspendido porque, como dijo el gobierno, lo fundamental aquí es la seguridad. Nos vamos de Neuquén y vamos a contarles que nos quedamos aquí en Santa Fe, porque luego de 15 años el tren que une Buenos Aires con Tucumán vuelve a parar en San Lorenzo. La formación se detiene los días lunes y jueves a las 6:24 de la mañana con destino a la localidad tucumana de Servil de Pozo, mientras que los miércoles y sábados a las 20:29 hacen lo que se dirigen a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este tren, entonces, luego de 15 años que pasaba de largo el servicio de trenes que une, como decíamos, Retiro con Tucumán, vuelve a detenerse en la estación santafesina de San Lorenzo después de 15 años como parte de este plan de modernización ferroviaria que está llevando adelante el Ministerio de Transporte. Fue lo que informaron las fuentes de trenes argentinos. Las formaciones se detienen, como decíamos, los días lunes y jueves a las 6:30 más o menos de la mañana con destino a Tucumán, y luego los miércoles, cuando vuelve de Tucumán hacia Buenos Aires, a las 20:29. Entonces nuevamente el flamante tren parando allí en la estación de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe. Y vamos a terminar nuestro recorrido por todas las provincias argentinas con esta gran noticia del subsidio del transporte, falta de gasoil y obras, entre otros temas importantes, son los que unen esto denominado Norte Grande, que reúne a varias provincias
como por ejemplo Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, son todos los parlamentarios que representan a estas provincias y se unen allí para hacer un frente común para pedir este tipo de cosas, el subsidio del transporte, que es algo que se viene peleando hace bastante tiempo. Hacemos hincapié en lo que vale un boleto en el resto del país contra lo que vale allí en Buenos Aires. Sumado a esto la crisis del gasoil también, que está afectando gravemente todo nuestro país y fundamentalmente el Norte Grande. Y otro tema importante también son las obras públicas que se está reclamando. Entonces son las Provincias Unidas del Norte Grande. El país es así, es de norte a sur, es de este a oeste, y nosotros lo recorremos para ir contándoles lo que está sucediendo. Así está la cosa, país. Y nosotros nos vamos a una pausa, nos vamos a tomar un cafecito. Ya llega Estefanía Ledesma con todo el espectáculo, la recorrida del fin de semana. No se lo pierda, no se mueva de ahí. Yo me voy a tomar un cafecito y ya vuelvo.